Muy bien, hoy es el 19 de mayo. Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Novena clase de síntesis del Antiguo Testamento. Vamos a arrancar con un repaso, como de siempre. Por lo tanto, les pido que activen sus micrófonos y entonces podemos hacer un lío acá mientras que estamos repasando, digo. Entonces, las 9 etapas históricas y cronológicas en el Antiguo Testamento, ¿cuáles son? Vamos rápidamente. La creación, Muy bien. Patriarcal, patriarcal, Éxodo, éxodo, conquista, lista, jueces, jueces, Reino Unido, Reino Unido, Reino Unido, cautividad, cautividad y retorno. y retorno. Muy bien. A ver, ¿quién entró recién? A ver. Lucero, Aslani, ok, ¿qué tal, hermana? Hola, buenas tardes. Ok. Y ahora, en la primera etapa, La creación de todas las cosas. ok, texto. Génesis 1 al 11. De las cosas. De nuevo, la creación de todas las cosas, ¿qué capítulos? 2. Ok. Seguido por, La corrupción de todas las cosas. Génesis 3 al 5. al 5, ok, La condenación de todas las cosas. 6 al 9. muy bien, Y confusión de todas las cosas. 10 al todas las 11. cosas. muy bien. Ok. La etapa patriarcal, los 5 patriarcas son, bueno, primero, ¿dónde lo leemos? En Génesis 12 al 50. Del 12 El más 50 y Job. Job. Ok, y los 5 patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José y Job. En la etapa del Éxodo tenemos 7 pasos de, bueno, primeramente, ¿en cuáles libros leemos del Éxodo? Éxodo hasta Deuteronomio. Muy bien. Y los 7 pasos son, con los textos, Israel esclavo en Egipto. Éxodo 1 y 2. 1 a Y 12:36. 12:36, ok. Luego, hacia Sinaí, capítulo 12:37 a, 18:27. muy bien. Después, Israel El monte Sinai. en el monte Sinaí, Éxodo 19. Número 10. muy bien. Éxodo 19 al número 10. Luego, Israel Se acaba de Hacia acá. hacia Cade Barnea, Número 10. números 10, 11 a 12:16. 12:16, ok. Luego en Cádiz, capítulo 13 y 14. Y luego Israel, hacia la ribera del Hacia río la ribera Jordán. oriental ok. del río Jordán. Capítulos 36. 15 al 36 de Números. Y por último, Israel En en el la río, ribera oriental. en la ribera La ribera del oriental río del ok. río Jordán. Y el libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Muy bien, nos lleva a la conquista entonces. Y hay 3 partes o pasos en la conquista. Encontramos esto en el libro de Josué. Josué, Josué. ¿Cuáles son los textos? Israel reclama su posesión. Del 1 al 5. 5. 1 a 5. Israel conquista sus posesiones 6 al 12. Muy bien. Y Israel conquista sus posesiones 13 al 24. ok. Muy bien, fíjense en los capítulos, los textos así, y ahí lo vamos trazando
por el Antiguo Testamento. Llegamos a la etapa de los jueces y tenemos tres partes con los textos en los jueces. ¿Cuál es la primera? La apostasía de Israel. Israel. Ok, libro de los jueces, la apostasía de Israel. Luego, La redención de La Israel. redención de Israel. y el texto, Ruth, Ruth, muy bien. Y por último, El el predicador de Israel. Primera de Samuel. Primera Samuel 1 al 7. pero de Samuel 1 a 7, predicador, y tenemos los 13 jueces, comenzando con Otoniel, algunos que se destacaron, como Débora y Barak, Gedeón, Gedeón. Jefté, Sansón, y el último siendo Samuel. ¿Ok? Esto nos lleva al Reino Unido. Y los textos, primeramente, uno por uno. ¿Dónde leemos del Reino Unido? En Primer- primera de Samuel, ¿no? Sí, Primera de Samuel 8 8 al... al 31. Muy bien. Luego, Primera de Crónica 10. pero antes de eso, todo... Reyes, pero no me acuerdo. ¿Qué sigue primer Samuel, hermanos? Segundo Samuel. Segunda de Samuel. Ah, muy bien. Segunda de Segundo Samuel. Y luego, primer Reyes, ¿cuáles capítulos? Del 1 al 11. Muy bien, 1 al 11. Luego tenemos en primer Crónicas, capítulos 10 al... 13, 14. No, 29. 29. Capítulo 10 29. es Saúl, 11 a 29 trata con David, y segundo Crónicas 1 al 9. 9 9. trata con Salomón. Luego tenemos Sí. los 4 escritos. ¿Cuáles son? Los salmos. Salmos, Salmo. Proverbios, Cánticos, Eclesiastés. Ok, Eclesiastés y Cantares. Okay. Y tenemos 3 reyes y lo designamos como ¿quiénes? ¿Cuál es? Saúl, David y Okay. Salomón. Saúl el primero, El primero. David David el mejor. el mejor, Salomón el fabuloso. Salomón el fabuloso. Ok. Esto nos lleva al reino dividido, pero primero, antes de llegar allí, esta noche vamos a la página 45. Hasta la página 50 vamos a ver los escritos, o 52, exactamente. Y comenzando en la página 45 con los salmos. Vamos a ver salmos, proverbios, eclesiastés y cantares. Y también, entre tanto, vamos a, después de los salmos, ver lo que son los poetas de Jesucristo, atrás en los apuntes, y luego los proverbios de Jesucristo. En la introducción de los salmos, el término salmos es de la palabra griega psalmo, que es la traducción del término hebreo Teilim, que significa alabanzas o cánticos de alabanza. Era el himnario, digamos, de Israel, y hay 3 maneras de estudiar el libro. Uno puede hacerlo por división del libro, por escritores y también por temas. Entonces vamos a estudiarlo en estas 3 maneras. Primeramente por división del libro entero, se divide en 5, aunque hay 150 salmos a propósito. No son capítulos. Es incorrecto decir, abre tu Biblia al capítulo 23 de Salmo. No, es Salmo 23, o Salmo 119, o Salmo 103, para que sean exactos en el hablar, ¿verdad? Y vamos a también ver por escritores y luego por temas. Pero hay 5 libros. Y resulta que, como dice en el... Ya llegué, soy María.
Hola Mariel, ¿cómo estás? Muy bien, Dios lo bendiga. Igualmente. Ok, a ver, comienza, obvio, como dice, el libro de los Salmos fue dividido en 5. Esto es por división del libro ahí en los apuntes. Cada libro se compone de varios de los salmos y termina con una doxología. ¿Qué es una doxología? ¿Alguien sabe? El orden de los temas. No, no. La pregunta es que cada libro termina con una doxología. Esto Ah, es el punto 2 bajo punto B en la página 45. Cada libro se compone de varios de los salmos y termina con una doxología. ¿Qué es una doxología? Pastor, no sé si estoy errado, pero te digo. la- ¿No es el saludo final en una carta? No. No, es algo parecido, pero, por ejemplo, hay un himno que se llama doxología. O hay varios así que tienen ese título. Doxa es griego por gloria y logía o logos, una palabra. Entonces es una palabra de gloria, es dar gloria, es escribir gloria a Dios, dándole la gloria. Y vamos a ver que al final de cada uno de estos 5 libros hay una doxología, una expresión de alabanza y dando gloria a Dios. Cada uno de los 5 libros también corresponde a uno de los libros del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la ley. Muy bien. Y cada uno de los 5 libros tiene una palabra o término clave. Entonces veamos esto en el cuadro. El libro 1 tiene 41 salmos. Comienza con Salmo 1, termina con Salmo 41. Eso es obvio si tiene 41 salmos. Miren al Salmo 41 conmigo, el último versículo. Salmo 41, 13. ¿Lo encontraron? Tienen sus Biblias allí, ¿verdad? Sí, sí, Dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Y tienen títulos en su Biblia? ¿Qué es el título que sigue si tienen títulos? libro 2. Ahí está. mi alma tiene sed Ok. de Dios. Libro 2 y luego otro título. Ok. Yendo hacia abajo en esta primera columna, el libro que corresponde es Génesis y la palabra clave es hombre. Y los escritores principales en esto fue David. La mayoría, si no todo, fueron escritos por David. Esto es el libro 1. Ahora, el libro 2 va de capítulo 40, perdón, dije capítulo, de Salmo 42 a Salmo 72. Vayan a Salmo 72 conmigo. Salmo 72, versículos 18 y 19. ¿Lo tienen? Sí. Sí. Muy bien, dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre.
y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y luego dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Este libro corresponde en el Pentateuco al libro de Éxodo, y la palabra clave es la palabra liberación. Liberación. Y estos salmos fueron compuestos principalmente por David y Coré. David y Coré. Nos lleva al libro 3, que va de Salmo 73 a 89. El Salmo 73, hay un título en letra pequeña debajo o antes del versículo 1 que dice Salmo de Asaf. Asaf. Y 74, Masquil de Asaf. ok. Y 75, Salmo de Asaf. también al músico principal. A propósito, esa letra chiquita es parte del texto hebreo. Y normalmente o expresaba quién era el escritor o daba instrucciones en cuanto a la música. Por ejemplo, el Salmo 75 al músico principal sobre no destruyas. No estamos seguros qué significaba en hebreo lo que se traduce no destruyas. Pero por lo que podemos comprender o entender, era un término musical que no significa no destruya, no estamos seguros, pero evidentemente se puede traducir de esa manera. Dice Salmo de Asaf y Cántico. Y estos salmos van de Salmo 73 al 89 y corresponde al libro de Levítico. Y también estos, aunque hay algunos escritos por David y algunos por Coré, los hijos de Coré, algunos por Emán, Israelita, el 88, algunos por Etán, Israelita, Salmo 89. El término principal o palabra clave es santuario, y el escritor principal era Asaf. Asaf. Y como dice ahí abajo, en el último renglón del cuadro, los libros 2 y 3 fueron agregados durante los reinados de Ezequías y Josías. Fueron agregados al himnario de los Salmos. Nos lleva al libro 4, que va de Salmo 90. Bueno, 89 primero, al final dice, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Y esto nos lleva al libro 4, que va de Salmo 90 a Salmo 106. Y miren al Salmo 106 conmigo, por favor. Salmo 106 y verso 48. ¿Alguien lo puede leer? Bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Ahí está la doxología. Este corresponde al libro de Números y la palabra clave es peregrinación. Y el autor principal de estos salmos o compositor es el que ha escrito muchísimos libros y muchas obras a través de los siglos y los milenios. Se llama Anónimo. ¿Lo conocen? No estamos seguros y no dice en la mayoría de estos. Y por último, en el Salmo 106, ya lo leímos. Esto nos lleva al libro 5.
que va de 107 a 150, y todo el Salmo 150 es una doxología. Y termina diciendo, todo lo que respira, alaba a Jah, un nombre corto de Yahweh o Jehová. Aleluya. Aleluya. Corresponde en el Pentateuco a Deuteronomio. Y la palabra clave en esta sección es palabra de Dios. Palabra de Dios. Y la mayoría de estos salmos fueron compuestos por David. Y como dice allí abajo, estos salmos del libro 4 y 5 fueron compilados y agregados al himnario de los judíos en los tiempos de Esdras y Nehemías. Entonces, los 5 libros divididos de esa manera. Ahora, en la página 46, veamos 7 escritores de los salmos de los cuales estamos seguros. Hay varios salmos cuyos escritores son desconocidos, pero los salmos, los escritores y los salmos que escribieron son a continuación, primeramente, David. Y hay 4 categorías acá de salmos que él escribió. Él compuso un 77 de los salmos, o sea, más de la mitad. Tenemos salmo del pastor, el 8, el 19, el 23, el 29 y el 144. También tenemos salmo del pecador. Salmo 32 y 38 y 51 son salmos que David escribió después de confesar su pecado con Betsabé y expresa lo que él experimentó antes de confesar mientras que encubría el pecado. Luego, cuando confesó el pecado y cómo confesó el pecado, especialmente el 51, expresa esa confesión, ese arrepentimiento. Pero 32 y 38 también hablan de todo lo que David experimentó mientras que encubría el pecado y luego cuando lo confesó. Después tenemos salmos sobre el sufrimiento. Y hay varios en esta categoría. El 34 por ahí es el más destacado en esto. También el 31. Y luego tenemos salmos de contentamiento. Salmos de contentamiento, donde expresa su contentamiento, su satisfacción en Dios. Y como pueden ver, hay muchos. Bueno, los hijos de Coré también compusieron 10. Son los Salmos 42, luego 44, 5, 6, 7, 8 y 9, 84, 85 y 87. Luego Asaf compuso 12 de los Salmos, el 50, y luego 73 a 83. Emán compuso 1, el Salmo 88, y Etán, el Salmo 89. Tenemos el 107 compuesto por Salomón y probablemente el Salmo 1. Muchos creen que él compuso ese. Luego Ezequías compuso varios de los salmos graduales, los llamaban cánticos graduales, que cantaban cuando subían al monte a Jerusalén para las fiestas anuales. Hay 37 que son anónimos
No estamos seguros quiénes los escribieron. Y luego tenemos uno que fue escrito por Moisés, el Salmo 90. Salmo 90. Ahora vamos a ver por temas. ¿Cómo es Disculpe, este? pastor, ¿es el 90 o es el 9? Es 90. Es un error en los apuntes que dice 09. Es 90. Listo. Y el, ¿Cómo? no, ahí, ya. Ok. Continuando, viéndolo por temas, así en la página 46 todavía, tenemos los salmos de alabanza, primero, número 1, que se enfocan en la persona de Dios y lo alaban por describir su naturaleza y sus atributos. Varios ejemplos de estos y por ahí uno de los más hermosos es el Salmo 103. También tenemos los salmos históricos que repasan el tratamiento de Dios con su pueblo. Los salmos 68, 78, 105 y 106. Los salmos de relación, número 3. Los salmos de relación que exploran la relación personal entre Dios y el creyente. Y el más conocido de ellos es el Salmo 23. Número 4 son los salmos imprecatorios. Imprecatorios. Ellos reclaman a Dios a juzgar a los injustos. Usan lenguaje muy fuerte de destruir, de romper los dientes, de atropellar y pisotear los enemigos. Los salmos penitenciales, número 5, penitenciales, donde el salmista expresa la tristeza por sus pecados a Dios. Hemos mencionado 32, 38, 51 y también hay otros. Tenemos los salmos mesiánicos, número 6, los salmos mesiánicos, que se refieren al Salvador del linaje de David, y hay muchos. Y de hecho vamos a ver esto un poco más en la próxima sección. Los salmos litúrgicos, que son salmos especiales para uso distinto durante el año cuando los cantaban en fiestas o en momentos específicos, era parte de los ritos litúrgicos. Y por último, los salmos alfabéticos o acrósticos. Los salmos alfabéticos o acrósticos, donde cada versículo del salmo comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Y esto era con el propósito de ayudar en la memorización del salmo. Hay un tipo más en la próxima página, página 47, los salmos devocionales. Devocionales. Se les llaman devocionales porque contienen, además de otras cosas, promesas personales y preciosas con las que todos los creyentes podemos animarnos. Y como pueden ver, hay muchos. Y por eso que tantas veces encontramos ánimo, refuerzo, refugio, consolación y al leer los salmos. Yo quería mostrarles un ejemplo de los salmos alfabéticos. Esto es
una página de Salmo 34 en hebreo, del texto hebreo. Ahora lo voy a acercar un poco más porque acá el hebreo se lee de la derecha a la izquierda. Y entonces, comenzando, esto es el título del Salmo en la letra chiquita. Ahora, luego comienza con la letra Aleph. Y luego Bet. El siguiente versículo. Gimel. Dalet. Het. Zayin. Het. Tet. Yod. Kaf. Y así sucesivamente. Por eso se llaman acrósticos o alfabéticos. El Salmo 119 hace esto con cada grupo de 8 versículos. Los primeros 8 versículos, cada línea comienza con una palabra que comienza con Aleph. Luego los versos 9 a 16, cada línea comienza con una palabra con la letra Bet. Entonces así sucesivamente. Pero era una herramienta, una ayuda que ayudaba en recordar y memorizar el Salmo para poder cantarlo. ¿Ok? Siguiendo, bueno, así tenemos las flechas mostrando cada una de las letras. Ok. Ahora, los salmos mesiánicos y sus cumplimientos. Hay un salmo de referencia. Luego el aspecto de la vida de Jesucristo que describe. Y luego el cumplimiento en el Nuevo Testamento, donde en el Nuevo Testamento hace referencia a ese salmo describiendo un aspecto de la vida de Jesucristo. La primera es su obediencia. Su obediencia en Salmo 40, versos 6 a 10, y esto está citado en Hebreo 10, versos 5 a 7. El segundo, en Salmo 69, 9, se refiere a su celo. Y en Juan 2, 17, hace referencia a este salmo. En el siguiente, número 3, su rechazo, donde Mateo 21, 42 hace referencia a Salmo 118, versículo 22. Número 4 es su traición. En los Salmos 41, 9 y 55, 12 a 14 están nombrados y citados en Mateo 26, verso 14 a 16 y luego versículo 21 a 25. Su traición por Judas Iscariote. Número 5 son sus sufrimientos. Hay varios salmos, tanto del 22 y declaraciones también en el 31 y el 34, el 69 y el 129. Y están, o sea, se hace referencia a esto en Mateo 27, en Lucas 23 y también en Juan 19, cuanto a sus sufrimientos. Y sus falsos testigos, Salmo 109, verso 2 a 3 habla de esto, y Mateo 26, 59 a 61 y también 27, 39 a 44 hace referencia a esto. Y luego en el Salmo 109, verso 4, leemos de su oración por sus enemigos, número 7. Su oración por sus enemigos. Y en Lucas 23, 34, él oró por los enemigos. En el Salmo 116, verso 10, número 8, leemos de su resurrección y Hechos 13, 35 hace referencia a esto. Número 9 tiene que ver con su ascensión. En el Salmo 68, 18,
Y en Efesios 4:8 también se refiere y nombra este salmo. Número 10 es su entrada triunfal en gloria. El Salmo 24, versos 7 a 8, describe y profetiza esto. Y Filipenses 2, verso 9 al 11, citan a este salmo. Y hablan usando la terminología de este salmo. Número 11 es su tarea como sumo sacerdote. Su tarea como sumo sacerdote. En Salmo 110, 4, habla de esto. En Hebreos capítulos 5, 6 y 7, esto está muy bien desarrollado. Número 12 es su matrimonio con la iglesia. Salmo 45, versos 2, 6, 8, 13 y 15. Y luego, al fin de la Biblia, en Apocalipsis 19, 7 a 10, leemos de la boda del Cordero. También, número 13, es su destrucción de los paganos. Su destrucción de los paganos. Salmo 110, verso 1 y verso 6. Y luego todo lo que es de Apocalipsis capítulo 6 a 19 explica esto en detalle. Y por último, su reinado milenial o milenario. Su reinado milenario. El Salmo 89, 27, también el 102, versos 16 a 21, y Salmo 72, 17, y Mateo 23, 39, y Apocalipsis 20, 4 al 6, se refieren a esto. Los salmos mesiánicos. Pastor, disculpa, ¿Sí? el 7 para atrás que me faltó alguno. ¿Cómo? Si podés volver para atrás los 7 anteriores que me faltaron algunos. Te va a costar, ¿eh? Voy a tener que cobrarte más. Su obediencia, su celo, su rechazo, su traición, su sufrimiento, sus falsos testigos y su oración por sus enemigos. No, gracias. Muy bien. Y luego su resurrección, su ascensión, su entrada triunfal en gloria, su tarea como sumo sacerdote, su matrimonio con la iglesia, su destrucción de los paganos y su reinado milenario. Muy bien. Un tema totalmente aparte, pero tiene que ver con esto, es el asunto de la poesía hebrea, porque es diferente de la poesía nuestra. La poesía hebrea, estoy leyendo allí el párrafo, se caracteriza no por la rima, sino por el paralelismo, en que el segundo verso o línea de una estrofa es de una u otra manera un eco del precedente, de la línea anterior. En las escrituras encontramos que el paralelismo se usa muchísimo de una manera muy eficaz en expresar verdades importantes. Al entender cómo funciona el paralelismo en la poesía hebrea, nos ayudará a entender mejor y a aclarar la verdad que se presentan en las partes poéticas del Antiguo Testamento. O sea, si entendemos cómo funciona esto, vamos a interpretar correctamente estos salmos, estas porciones poéticas. Y la verdad es que hay mucha poesía, o sea, Salmo, Proverbios sí, pero también Job, varios de los profetas escribían en forma poética. Hay diferentes versiones que demuestran esto más que otras. En la versión la Reina Valera 60, los profetas no lo muestran tanto como en otros. Los distintos tipos, vamos a hablar de 6 diferentes tipos de paralelismo acá. Primero, número 1 es el paralelismo sinónimo. Sinónimo.
donde el pensamiento del primer verso o línea se repite en otras palabras en el segundo verso o línea. Por ejemplo, el Salmo 114:1. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero. Ahora, pregunto, ¿qué frase en la segunda línea corresponde a Israel? La casa de Jacob. ¿Y cuál frase corresponde a Egipto? Pueblo extranjero. Pueblo Ok. extranjero. Y se entiende el verbo. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob salió del pueblo extranjero. Ok, no está hablando de dos diferentes situaciones, está refiriéndose a la primera. Y luego Salmo 22:20, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. No está hablando por un lado de alguien que tiene una espada y por otro lado un perro que le está atacando. Está hablando de la misma, del enemigo. La espada, el perro, mi alma, mi vida. ¿Me explico? Sí. Ok, en la página 48, número 2 es el paralelismo continuado. El paralelismo continuado. La segunda línea emite una nueva idea más o menos estrechamente relacionada con la primera. Por ejemplo, Job 3:17 dice, allí en el Seol, los impíos dejan de perturbar y allí descansan lo de agotadas fuerzas. Entonces está hablando de que de la cesación de toda actividad en el Seol, después de la muerte. Y el Salmo 24:5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. O sea, bendición y justicia de Jehová o del Dios de salvación. Está muy relacionado, pero expresando otra idea. Número 3 es el paralelismo sintético. El paralelismo sintético. La primera parte sirve de base a la idea introducida por la segunda línea, digamos. Por ejemplo, Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Ok, esto ya forma la base. Él le enseñará el camino que ha de escoger. El hombre que teme a Jehová, Jehová le enseñará a él el camino que ha de escoger. O sea, ¿a quién enseñará Jehová el camino que debería escoger? El hombre que teme a Jehová. Proverbio 26:4 es otro ejemplo. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. O sea, de tratar de entrar en el argumento con la persona obstinada que no quiere escuchar razón, vas a terminar dándote vueltas y frustrado y en cierta manera casi como un necio, en lugar de dejar que, bueno, así lo pienses, chao, déjalo así. Número 4 es el paralelismo enfático. Los términos característicos se repiten para redondear el pensamiento. Entonces, hay un énfasis en la segunda línea. Voz de Jehová que quebranta los cedros, Salmo 29:5, la primera línea. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Voz de Jehová que quebranta los cedros. El poder de la voz de Jehová es tanto que
Aún los cedros del Líbano, que en aquel entonces eran conocidos por ser tan grandes, inmovibles, sin embargo, la voz de Jehová lo podía mover, cortar, quebrantar, tal como puede a cualquier persona cabeza dura. El Salmo 121, verso 3 a 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Enfatizando en que Dios, el que guarda a Israel, lo va a proteger a toda costa. No duerme, no va a dejar que se deslice. Esto nos lleva, número 5, al paralelismo antitético. Tuvimos sintético, enfático y ahora antitético. Donde, pueden darse cuenta, hay un antítesis aquí, algo opuesto expresado. El segundo pensamiento hace resurgir el primero, pero por medio de antítesis o contraste. Por ejemplo, tenemos Proverbio 10, y en los Proverbios hay mucho de esto. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Donde uno alegra al padre, el otro entristece a su madre. Pero podemos entender que el hijo sabio alegra tanto al padre como a la madre, y el hijo necio es tristeza tanto de su madre como de su padre también. Y el Salmo 1:6, porque Jehová conoce el camino de los justos. Y el contraste, la senda de lo malo perecerá. Y por último, el paralelismo comparativo. El paralelismo comparativo. Es una similitud tomada de un dominio conocido que aclara el pensamiento. Tenemos el bien conocido Salmo 42:1, como el ciervo brama por la corriente de aguas. En aquella cultura que entonces iban a entender esto, cuando a la tardecita el ciervo sale a tomar agua y brama por la corriente de las aguas, con sed, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y Proverbio 15:17, mejor es la comida de legumbre donde hay amor que de buen guardado donde hay odio. Mejor una comida de verduras nomás en lugar de un asado y hay odio. Los diferentes tipos de paralelismo. Esto es más bien para su propia información. Yo no le voy a preguntar en la prueba en cuanto a esto, pero para su propia información. Ahora vamos a pasar a la página 104 y veamos rápidamente los poetas de Jesucristo. Los poetas de Jesucristo. Creo que les he dado toda la información en esa página. ¿Es así? ¿Está completo? Sumeos, contéstenme. Sí, todo completo. Ok. En la introducción dice en Lucas 24:44, Jesucristo explicó que todo el Antiguo Testamento hablaba de él, inclusive los libros poéticos, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, esto era antes de su crucifixión, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, los escritos. Esto eran las tres divisiones de la Biblia hebrea. Y dice, cantamos a Jesucristo en los salmos. Él es nuestro escudo y fortaleza. Sumeos, le voy a pedir que vayan leyendo esto en voz alta, uno tomando uno y luego otro, y así sin que tenga que decir yo, sino que vayan leyendo ustedes. ¿Pueden? Voz alta. Comienza, Sí. hermana Diana, que está el primero en la lista que veo acá, y después cada uno de ustedes vayan agarrando. Escudo y fortaleza. Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Muy bien. Otro. Roca y castillo, Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Muy bien. Pastor, Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Muy bien. Otro. Juez justo, Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Muy bien. Amparo y fortaleza. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Muy bien. Otro. Creador, Salmo 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Salmo 8:6. Que hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Muy bien. Sanador. Salmo 32. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Muy bien. Otro. Proveedor. Salmo 78, 23 al 25. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Muy bien. Redentor, Salmo 19:14. Sean gratos con los dichos de mi boca y la maldición y la meditación de mi corazón. Adelante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Muy bien. El número 2. Cantamos. Este era todo esto, perdón. Cantamos de Jesucristo en los salmos. Hay unos 20 salmos que se consideran mesiánicos, que se refieren al Salvador del linaje de David. El Nuevo Testamento cita más del libro de los Salmos que de cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Y de las 283 citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo, 116, o sea, 41%, son de los Salmos. Y los Salmos están mencionados unas 50 veces en los 4 evangelios en referencia a la persona y obra de Jesucristo. Y cuando el escritor de la epístola a los hebreos quiso demostrar que Jesús es Dios, usó unas 7 citas de los Salmos. Y también cantamos con Jesucristo en los Salmos. En varias oportunidades Jesucristo citó de los Salmos y por lo que podemos entender, Él cantó estos salmos como himnos. El Salmo 22:1 con Mateo 27:46. El Salmo 31:5 con Lucas 23:46. Y por último, el Salmo 110:1 con Mateo 22, versículo 44. Estos son los poetas de Jesucristo. Muy bien.
Volviendo a la página 48, primero vamos a tomar una pausa y luego volveremos para ver los proverbios.